luz. Queridos sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, queridos cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, queridos catequistas, animadores de comunidades cristianas, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Agradeço a saudação de boas-vindas de Don Hilario, em nome de todos vós. Afecto e grande reconocimiento, vos saludo a todos. Agradezco el saludo de bienvenida, Monseñor Hilario, en nombre de todos vosotros. Con afecto y gran reconocimiento os saludo a todos. Juntos queremos renovar la respuesta a llamada que una vez fez arder nuestros corazones y que a Santa Madre Iglesia. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Juntos queremos renovar la respuesta al llamado que una vez hizo arder nuestros corazones y que la Santa Madre Iglesia nos ayudó a discernir y confirmar con la misión. Das horas difíciles, serios desafíos que vivéis, reconociendo limitaciones y debilidades. Gracias por vuestros testimonios, que hablan de las horas difíciles y los desafíos serios que vivís, reconociendo límites y debilidades, pero también admirándoos de la misericordia de Dios. La boca de una catequista. Somos una iglesia inserida en un pueblo heroico. Obrigado. Me alegro escuchar de la boca de una catequista decir, somos una iglesia insertada en un pueblo heroico. Muchas gracias. Somos una iglesia insertada en un pueblo heroico que sabe de sufrimientos, pero mantiene viva la esperanza. Que convida a renovar a fe y a esperanza, queremos renovar con nuestro sí. Con ese sano orgullo de vuestro pueblo que invita a renovar la esperanza, la fe y la esperanza, queremos renovar nuestro sí. Manifestar o amor a nuestro Señor y a misión que vos deu. Qué feliz es la Santa Madre Iglesia al escucharos manifestar el amor del Señor y la misión que os ha dado. Qué contenta está de ver vuestro deseo de volver siempre al amor primero. Que vos dé siempre a lucidez de llamar a realidad per suo nome. Pido al Espíritu Santo que os dé siempre la lucidez de llamar a la realidad con su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él quiere decirnos. Gostemos o no, somos llamados a encarar la realidad como ella es. Queridos hermanos y hermanas, nos guste o no, estamos llamados a enfrentar la realidad tal como es. Los nuevos tiempos, los nuevos escenarios. Podemos soñar con las cebolas de Egipto. Los tiempos cambian y debemos reconocer que a menudo no sabemos cómo insertarnos en los nuevos escenarios. Podemos soñar con las cebollas de Egipto, olvidando que la tierra prometida está adelante y no atrás. Y en este lamento por los tiempos pasados nos vamos petrificando, momificando. Non è buona cosa. Un obispo, sacerdote. No es cosa buena un obispo, un sacerdote, un catequista momificado. No, no es bueno. En vez de profesar una buona nuova, lo que anunciamos es algo sincero, que no atrae. En lugar de profesar una buena nueva, lo que anunciamos es algo gris que no atrae ni enciende el corazón de nadie.
Encontramos-nos nesta catedral dedicada à Imaculada Conceição da Virgem Maria para compartilhar como família aquilo que nos acontece. Nos encontramos en esta catedral dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María para compartir como familia lo que nos pasa. Que Maria deu ao anjo. Ela ni per un momento olhó para atrás. Como María, que nació en ese, como familia, que nació en ese sí que María le dijo al ángel. Ella ni por un momento miró hacia atrás. Es el evangelista Lucas quien nos narra esos acontecimientos del inicio del misterio de la Encarnación. Bispo, sacerdote, irmã, catequista. Seminarista não fez. Quizás en su modo de hacerlo. Tal vez podamos encontrar también el estímulo necesario para Encontremos respuestas a las preguntas que hoy habéis hecho y descubramos también el estímulo necesario para responder con la misma generosidad y premura que María. Lucas presenta en paralelo los acontecimientos relacionados con San Juan Bautista y con Jesús Cristo. Pretende que en un contraste descubramos. San Lucas va presentando en paralelo los acontecimientos vinculados a San Juan Bautista y a Jesucristo. Quiere que en el contraste descubramos aquello que se va apagando del modo de ser de Dios y de vincularse con Él en el Antiguo Testamento y el nuevo modo que nos trae el Hijo de Dios hecho hombre. Se va apagando un nuevo modo que trae Jesús. Evidente. El nuevo modo le trae Jesús. El San Juan Bautista y Jesús. A un anjo. Entre tanto, numa aparição dá-se na Judeia, na mais importante das cidades, Jerusalém, e não acontece em um lugar. Es evidente que en ambas anunciaciones hay un ángel, pero en una, la aparición se da en Judea, en la ciudad más importante, Jerusalén, y no en cualquier lugar, sino en el templo, y dentro de él, en el Santo de los Santos. El ángel se dirige a un varón y sacerdote. Por el contrario, el anuncio de la Encarnación es en Galilea, la más alejada y conflictiva de las regiones. Era una pequeña aldea, Nazaret, en una casa, y no en una sinagoga o lugar religioso, y se hace a una laica y mujer. Que mudó todo. ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado. Y en este cambio está nuestra identidad más profunda. Preguntabais, ¿qué hacer con la crisis de identidad sacerdotal? ¿Cómo luchar contra ella? Vosotros preguntabais, ¿qué hacer con la crisis de identidad sacerdotal? ¿Cómo luchar contra ella? Relativamente al sacerdote es algo que todos, bispos, catequistas, consagrados, seminaristas, somos. A propósito, lo que voy a decir relativo a los sacerdotes es algo que todos, obispos, catequistas, consagrados, seminaristas, estamos llamados a cultivar y desarrollar. Ante la crisis de identidad sacerdotal, tal vez tengamos que salir de los lugares importantes y solemnes. Tenemos de voltar a los lugares. Frente a la crisis de identidad sacerdotal, quizás tenemos que salir de los lugares importantes, solemnes. Tenemos que volver a los lugares donde fuimos llamados, donde era evidente que la iniciativa y el poder eran de Dios. Fue llamado un lugar importante. Ninguno de nosotros fuimos llamados a un lugar importante, ninguno. A veces, sin querer, sin culpa moral,
Habituámonos a identificar a nuestra actividad cotidiana de sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, catequistas, ¿no? A veces, sin querer, sin culpa moral, nos habituamos a identificar nuestro quehacer cotidiano como sacerdotes, obispos, religiosos, catequistas, con ciertos ritos, con reuniones y coloquios donde el lugar que ocupamos en la reunión, en la mesa o en el aula es de jerarquía. Nos parecemos más a Zacarías que a María. Creo no exagerar si dijéramos que el sacerdote es una persona muy pequeña. Creo que no exageramos si decimos que el sacerdote es una persona muy pequeña. El don que nos he dado para el ministerio, reléganos entre los menores de los hombres. La inconmensurable grandeza del don que nos es dado para el ministerio nos relega entre los más pequeños de los hombres. Sacerdote es el más pobre de los hombres. El sacerdote es el más pobre de los hombres, sí. El sacerdote es el más pobre de los hombres si Jesús no lo enriquece con su pobreza. Si Jesús no lo trata como amigo. El más inútil siervo si Jesús no lo llama amigo. Si Jesús no lo instruye pacientemente como fez con Pedro. El más necio de los hombres si Jesús no lo instruye pacientemente como a Pedro. No lo fortifica no medio del rebaño. El más indefenso de los cristianos si el buen pastor no lo fortalece en medio del rebaño. El consagrado, el catequista. No hay ninguém menor que un sacerdote deixado meramente a sus fuerzas. No hay ninguém menor. Nadie más pequeño que un sacerdote dejado a sus propias fuerzas. Nadie más pequeño. De defensa contra toda acilada del maligno y oración. Por eso nuestra oración protectora contra toda insidia del maligno es la oración de nuestra Madre. Soy sacerdote porque Él miró con bondad mi pequeñez. Voltar a Nazaret. Hermanos y hermanas, volver a Nazaret, volver a Galilea. Voltar a Nazaret puede ser el camino para enfrentar la crisis de identidad. Volver a Nazaret puede ser el camino para afrontar la crisis de identidad. Por resurrección, voltar a Galilea. Jesús llama después de la resurrección a volver a Galilea para encontrarle, para encontrarse con Jesús. Volver a Nazaret, volver a la primera llamada, volver a Galilea. La crisis de identidad. Para resolver la crisis de identidad. Para nos renovarnos como pastores, discípulos, misionarios. Para renovarnos como pastores, discípulos, misioneros. La preocupación de generar recursos para el bienestar personal por caminos tortuosos. Vosotros mismos expresabais cierta exageración en la preocupación por generar recursos para el bienestar personal, por caminos tortuosos que muchas veces terminan privilegiando actividades con una retribución garantizada y generan resistencias a encontrar la vida en el pastoreo cotidiano. Simples en su casa, en contraste con toda la estructura del templo de Jerusalén, puede ser el espejo donde veamos la imagen de esta sencilla doncella en su casa, en contraste con toda la estructura del templo y de Jerusalén, puede ser el espejo donde miremos nuestras complicaciones y afanes que oscurecen y dilatan la generosidad de nuestro sí. Las dúvidas y la necesidad de explicación de Zacarías destonan con el sí de María
que solicita apenas saber cómo se ha de verificar todo o qué le vaya a acontecer. Zacarías no... Las dudas y la necesidad de explicaciones de Zacarías desentonan con el sí de María, que solo quiere saber cómo se va a dar todo lo que le suceda. De ser y sentirse responsable y autor de lo que irá a acontecer. Zacarías no puede superar el afán de controlarlo todo. No puede salir de la lógica de ser y sentirse el responsable y autor de lo que suceda. Es sgogliante vivere o vínculo con Dios como Zacarías. María no duda, no se mira a sí misma, se entrega, confía. Siempre cumpliendo, siempre juzgando que el salario es proporcional. Es agotador vivir el vínculo con Dios como Zacarías, como un doctor de la ley, siempre cumpliendo, siempre creyendo que la paga es proporcional al esfuerzo que haga, que es mérito mío si Dios me bendice, que la Iglesia tiene el deber de reconocer mis virtudes y esfuerzos. Es volante vivere o vínculo con Dios como Zacarías. Non podemos correr atrás daquilo que redunda en beneficios personales. Os nossos cansancios deben estar más relacionados. No podemos correr tras aquello que redunde en beneficios personales. Nuestros cansancios deben estar más vinculados a nuestra capacidad de compasión. Deben estar más relacionados con la nuestra capacidad de compasión. ¿O capacidad de compasión? ¿Tengo capacidad de compasión? Son compromisos nos cuales o nuestro corazón estremece y se conmueve. Son tareas en las que nuestro corazón es movido y conmovido. Hermanos y hermanas, La Iglesia pide capacidad de compasión. la Iglesia pide capacidad de compasión. Alegrámonos con los noivos que van a casar, la vida pastoral. Rimos, Nos alegramos con los novios que se casan, reímos con el bebé que traen a bautizar, se preparan para un matrimonio y para hacer familia. acompañamos a las familias, Con quien a los jóvenes que se preparan para el matrimonio y a las familias. lloramos Nos apenamos con el que recibe la unción en la cama del hospital. Lloramos con los que entierran a un ser querido. a acompañar aquella madre con SIDA, aquel menino Entregamos que ficó minutos y días en pos de esa madre con SIDA, consagrada de tantos netos, ese pequeño que quedó huérfano, aquella avo encargada de tantos netos, o aquel joven que veía esa abuela a cargo de tantos nietos, porque no encuentra o trabajo. ese joven que ha venido a la ciudad y está desesperado porque no encuentra trabajo. Si tuviéramos el corazón abierto, estas emociones, Tantas emociones. tanto cariño, cansan el corazón del pastor. Para nos, sacerdotes, las historias de nuestro pueblo Si tenemos el corazón abierto, esta emoción y tanto afecto fatigan el corazón del pastor. no son un noticiario. Para nosotros, sacerdotes, las historias de nuestra gente no son un noticiero. Podemos adivinhar o que se pasa o seu corazón y o nosso sofrendo con ellos. Nosotros conocemos a nuestro pueblo. Desgastando. Podemos adivinar lo que les está pasando en su corazón. Y el nuestro, al compadecernos, al padecer con ellos, Ser comido por las se nos va deshilachando, tomar se nos parte en 1000 pedacitos. Se conmueve y hasta parece comido por la gente. esta es la palabra Tomad, que o comed. sacerdote de Jesús susurra sin cesar cuando está a cuidar de su pueblo fiel. Tomai y comei. Esa es la palabra que musita constantemente el sacerdote de Jesús cuando va atendiendo a su pueblo fiel. Tomad y comed. Se va Tomad
y bebed. num serviço, na proximidade ao povo fiel de Deus, porque sempre cansa. Y así nuestra vida sacerdotal se va entregando en el servicio, en la cercanía al pueblo fiel de Dios, que siempre, siempre cansa. La proximidad siempre cansa. La proximidad al santo pueblo de Dios, la cercanía. Es bello encontrarse sacerdote, una hermana, catequista. Es hermoso encontrarse un sacerdote, un catequista, que se cansa por su cercanía. Renovar la llamada pasa muchas veces por verificarse os nossos cansaços e preocupações têm a ver con un cierto mundanismo espiritual. Renovar el llamado muchas veces pasa por revisar si nuestros cansancios y afanes tienen que ver con cierta mundanidad espiritual. Conseguimos renunciar para caminar libres por las sendas que nos conducen ao amor dos nossos irmãos, ao rebanho do Senhor, as ovelhas que aguardam pela voz do seu pastor. Por la fascinación de 1000 propuestas de consumo que no nos podemos quitar de encima para caminar libres, por los senderos que nos llevan al amor de nuestros hermanos, e cansarnos con aquilo que é fecundo aos olhos a los rebaños del Señor, a las ovejitas que esperan la voz de sus pastores. encarna o seu filho Jesús. Ojalá encontrarnos Renovar el llamado pasa por elegir, decir sí, cansarnos por aquello que es fecundo a los ojos de Dios, que hace presente, encarna a su Hijo Jesús. ojalá Que en este sano cansancio encontremos la fuente de nuestra identidad y felicidad. a fonte da nossa identidade e felicidade. A proximidade cansa. Em questo cansanço é a santidade. Ojalá os nossos jovens descubram em nós que nós deixamos tomar e comer, e seja isso mesmo o que os leva a integrarse sobre o seguimento. Que nuestros jóvenes descubran eso en nosotros, que nos dejamos tomar y comer, y que sea eso lo que los lleva a preguntarse por el seguimiento de Jesús, que deslumbramos por la alegría de una entrega cotidiana no impuesta, sino madurada y elegida en el silencio y la oración. Ellos quieran dar su sí. A caminho de una consagración definitiva. Darte-as conta de que a ansiedade e a velocidade de Tú que te lo preguntas o ya estás en camino de una consagración definitiva, has descubierto que la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se escucha su llamada. Entre tanto, receberás muitas propostas bem confeccionadas que parecen belas e intensas, mas con a pasar del tiempo deixar-te aos... Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. Que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo arrasta-te numa corrida sem sentido, sem orientação, nem objetivos claros, e deste modo se malogrará. No dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y así se malograrán muchos de tus esfuerzos. Ver melhor o mundo ao teu redor e então, sim, juntamente com Jesus, poderás reconhecer
Más bien busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea. Y entonces sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. La encarnación en Nazaret, la anunciación a Zacarías en el templo, quel gioco di contraste culmina no encontro de dos mujeres, Isabel y María. Este juego de contrastes que plantea el evangelista Lucas culmina en el encuentro de las dos mujeres, Isabel y María. A una parte de Isabel que entendió a mudanza profunda y vertiginosa del proyecto de Dios. Por eso aceita ser visitado. Por eso la Virgen visita a su prima mayor y todo esto es fiesta, baile y alabanza. Hay una parte de Israel que ha entendido el cambio profundo, vertiginoso del proyecto de Dios. Por eso acepta ser visitada. Por eso el niño salta en el vientre. En una sociedad patriarcal, por un instante, el mundo de los hombres se retira, enmudece como Zacarías. Hoy también nos ha hablado una catequista, una mujer mozambiqueña, que nos ha recordado que nada les hará perder su entusiasmo por evangelizar, por cumplir con su compromiso bautismal. Vuestra vocación es evangelizar. La vocación de la Iglesia es evangelizar. La identidad de la Iglesia es evangelizar, no hacer proselitismo. Proselitismo no es evangelización. Proselitismo no es cristiano. Nuestra vocación es evangelizar. La identidad de la Iglesia es evangelizar. En ella están todos los que salen ao encontro de sus hermanos, tanto los que visitan como María, como los que dejándose visitar, aceitan de buen grado que... En ella están todos los que salen al encuentro de sus hermanos, los que visitan como María, los que al dejarse visitar aceptan gustosos que el otro los transforme al regalarle su cultura, sus modos de vivir la fe y de expresarla. Por ti expresa, mostra-nos que a enculturação será sempre desafío, como a viagem entre estas duas mulheres que ficarão... La inquietud que expresas nos desvela que la enculturación siempre será un desafío. Como este viaje entre estas dos mujeres se quedarán mutuamente transformadas por el encuentro, el diálogo y el servicio. En fin, lo que se debe procurar... Las iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. A veces, o medo paraliza-nos demasiado. O medo paraliza. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza. El miedo paraliza. A distancia entre Nazaret y Jerusalén encurtada torna-se inexistente por aquel sin de María, porque las distancias o regionalismos... La distancia entre Nazaret y Jerusalén se acorta, se hace inexistente por ese sí de María, porque las distancias, los regionalismos y particularismos, el estar constantemente construyendo muros, atentan contra la dinámica de la encarnación, que ha derribado el muro que lo separaba. Vosotros que habéis sido testigos, al menos los mayores, de divisiones y rencores que terminaron en guerras, tenéis que estar siempre dispuestos
a visitaros, a cortar las distancias. No puede ser parte del problema de las competencias, menosprecios y divisiones de unos contra los otros. La Iglesia de Mozambique está invitada a ser la Iglesia de la visitación. No puede ser parte del problema de las competencias, menosprecios y divisiones de unos con otros, sino puerta de solución, espacio donde sea posible el respeto, el intercambio y el diálogo. La pregunta formulada sobre qué hacer ante un matrimonio interreligioso nos desafía en esta tendencia sentada que tenemos a la fragmentación, a separar en vez de unir. Se pasa con el vínculo entre nacionalidades, entre razas, entre los del norte y los del sur, entre comunidades. Como también lo es el vínculo entre nacionalidades, entre razas, entre los del norte y los del sur, entre comunidades, sacerdotes y obispos. Es el desafío porque hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía se requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo. Es el requisito necesario para la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, para el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Así también nos, da Iglesia, tenemos que aprender el camino frente a nuevas problemáticas, procurando no. Así como María fue a la casa de Isabel, como Iglesia tenemos que aprender el camino frente a nuevas problemáticas, buscando no quedar paralizados por una lógica que enfrenta, divide, condena. Ponde vos al camino y buscáis una respuesta para estos desafíos, pidiendo asistencia segura. Poneos en camino y buscad una respuesta a estos desafíos pidiendo la asistencia segura del Espíritu Santo. Capaz de mostrar los nuevos caminos a percorrer. Él es el Maestro para mostrar los nuevos caminos a transitar. Revivemos, pues, a nuestra llamada vocacional. Fazámoslo sobre este magnífico templo dedicado a María. Reavivamos entonces nuestro llamado vocacional, hagámoslo bajo este magnífico templo dedicado a María, y que nuestro sí comprometido proclame las grandezas del Señor. Alegre el espíritu de nuestro pueblo en Dios, nuestro Salvador, y llene de esperanza, paz y reconciliación a vuestro país, a nuestro querido Mozambique. Os pido que, por favor, recéis y hagáis rezar por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen Santa os cuide. Gracias. Estas han sido las palabras del Santo Padre a la Iglesia en Mozambique. Ahora toda la comunidad reunida junto al Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, imploran esta oración al Señor. Pastor del rebaño, facé resonar en nuestros oídos o voz fuerte. Señor de la mies y pastor del rebaño, haz resonar en nuestros oídos tu fuerte y suave invitación. Ven y sígueme. Para ver el camino y generosidad para seguir a vos. Derrama sobre nosotros tu espíritu, que Él nos dé sabiduría para ver el camino y generosidad para seguir tu voz.
Despertai a nuestras comunidades Señor, que la mies no se pierda por falta de operarios. a nuestra vida a ser servicio. Fortalece Despierta nuestras comunidades para la misión. Educa nuestras vidas para el servicio. Fortalece a los que quieren dedicarse al reino en la vida religiosa y Tu sacerdotal. rebaño non perezca por falta de pastores. Sustentai a Señor, que tu rebaño no perezca por falta de pastores. Sustenta en la fidelidad a los obispos, sacerdotes y diáconos. Concede perseverancia a nuestros seminaristas. Despierta el corazón de nuestros jóvenes para el ministerio pastoral de la Iglesia. Señor de la mies y pastor del rebaño, llámanos para el servicio de tu pueblo. María, Madre de la Iglesia, modelo de los servidores del Evangelio, ayúdanos a responder sí, amén. Es el momento de la oración del Padre Nuestro que escuchamos en lengua portuguesa. El Santo Padre viste en ese momento la estola para impartir la bendición a todos los congregados en esta Catedral de la Inmaculada Concepción de Maputo. El Señor esté con vosotros. Dios Padre, que inspira y lleva a buen término los santos propósitos, os acompañe siempre con su gracia para vivir fielmente vuestra consagración. Él haga de vosotros en medio de los hombres señal y testimonio de caridad divina. Él confirme para siempre en el cielo los lazos con los que os unió a Cristo en la tierra. Recibimos la bendición. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.